Mi distribución de macronutrientes quedó de la siguiente manera, basándome en una dieta hipoproteica, basándome igual en el documento que se nos otorgó en la tercera unidad para esta asignatura, dietoterapia, dejándolo de la siguiente manera. Mis hidratos de carbono utilicé un 60%. En esta distribución dietética. De proteínas utilicé un 8% y de lípidos utilicé un 32%, dándonos el 100% que se debe manejar. Aquí mi cálculo me dio aquí de kilocalorías en total, me dio 1230 con 307.5 gramos totales. En las proteínas fueron 164 kilocalorías totales y gramos totales fueron 41. En los lípidos fueron 656 kilocalorías totales con 72.8 gramos totales. Este cálculo lo realizo basándome igual con un documento que se nos dio en la materia de cálculo dietético en el individuo sano, siendo en las kilocalorías totales, tomo en el gasto energético total de nuestro paciente, que fue de 2050 kilocalorías, lo multiplico por 60, que es el porcentaje de hidratos de carbono, y lo divido entre 100. Y me dio un total de 1230 kilocalorías. Esas 1230 kilocalorías las divido entre 4, que es la energía que nos otorga los hidratos de carbono. 4 kilocalorías. Entonces lo divido y me dio un resultado de 307.5 gramos totales. En las proteínas multipliqué las 2050 kilocalorías de nuestro paciente por el 8% de proteínas y lo dividí entre 100. Me dio un total de 164 kilocalorías totales, dividiéndolas entre 4 porque 4 kilocalorías de energía es lo que nos otorga la proteína, dándome un total de 41 gramos. En los lípidos, igual multipliqué 2050 por el 32% de lípidos entre 100, dándome un total de 656 kilocalorías, dividiéndolas entre 9, que es la energía que nos dan los lípidos, y me dio un total de 72.8 gramos. Después, yo aquí en mi Excel, que ya tengo igual desde la materia de cálculo dietético en el individuo sano, pues ya aquí yo nada más modifiqué algunos valores para otorgarme el número de raciones por cada grupo de alimentos. Yo excluí las leguminosas y la leche porque interactúan de manera negativa con los medicamentos que nuestro paciente toma, que sería con la nifedipina y con el sulfato ferroso. Entonces, yo igual le quité el café y en el grupo de alimentos de origen animal no ocupé tampoco los huevos porque interactuaba de manera negativa con el sulfato ferroso. Los cálculos aquí, por ejemplo, el de cereales y tubérculos, se divide el total de hidratos de carbono, que son 307.5 gramos, se divide entre 2 y entre 15 después, porque son las kilocalorías que nos otorga la ración de cereales y tubérculos. Yo estos cálculos los realizo apoyándome hasta la fecha con el documento que se nos otorgó de la universidad se divide entre 15, que corresponde a los gramos de hidratos de carbono, no a las kilocalorías, perdón, a los gramos de hidratos de carbono, dándonos como resultado pues ya el total de las raciones que necesitamos para nuestro paciente, que en este caso fueron 10.
Entonces, se multiplica por los 2 gramos de proteínas por ración equivalente, después por el 0 gramos de lípidos por ración equivalente, 15 gramos de ración, por 15 gramos de ración, por 15 gramos de hidratos de carbono por ración equivalente, y las 10 raciones por 70 kilocalorías por ración equivalente. ¿Sí? Entonces yo sigo ocupando este documento porque a mí se me facilitó bastante con él, porque por más que busqué videos y eso no lo entendía. Entonces, calculamos 10 raciones, se multiplica por los 2 gramos de proteínas por ración equivalente, y así sucesivamente con lípidos, hidratos de carbono y con la energía, dándonos un total de 20 gramos de proteínas, 73 gramos de, 0 gramos de lípidos y 150 gramos de gramos de hidratos de carbono, y aquí se multiplica 70 por las 10 raciones. Aquí dice, las 70 por, no sé qué dice, bueno, dándonos un total de 700. Y así lo hice sucesivamente con las verduras, con los alimentos de origen animal, con los aceites y grasas, con las frutas y con los azúcares. Para realizar ya mi adecuación por lo de los micronutrimentos, ya utilicé Nutrein, pero pues primero calculé en mi Excel la distribución y el cálculo de raciones, y conforme a esto me fui a Nutrein y allá modifiqué las raciones equivalentes, quedando de la siguiente manera. En la distribución de equivalentes por alimento nos quedó de la siguiente manera. Para verduras utilizamos 4 equivalentes, dándonos 100 kilocalorías, 8 gramos de proteínas, 0 gramos de lípidos y 16 gramos de hidratos de carbono. De las frutas utilizamos 7 equivalentes, que fueron 420 kilocalorías, 0 proteínas, 0 gramos de lípidos y 105 gramos de hidratos de carbono. En cereales sin grasa utilizamos, se nos dieron 10 equivalentes, fueron 700 kilocalorías, 20 gramos de proteínas, 0 de lípidos y 150 gramos de hidratos de carbono. En los alimentos de origen animal muy bajo aporte de grasa, calculamos 2 equivalentes que otorgaron 80 kilocalorías, 14 gramos de proteínas, 2 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. En aceites sin proteína se calcularon 13 equivalentes, dándonos un total de 585 kilocalorías, 0 gramos de proteína, 65 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. En los azúcares sin grasa se utilizaron 3 equivalentes, y fueron 120 kilocalorías, 0 gramos de proteínas, 0 gramos de lípidos y 30 gramos de hidratos de carbono. Sé que la distribución quedó de la siguiente manera. En el desayuno, una ración de verduras, 2 de frutas, 2 de cereales sin grasa, 1 de alimentos de origen animal muy bajo aporte de grasa, 3 de aceite sin proteína. En la primera colación, una ración de fruta, 2 de cereales sin grasa, 2 de aceite sin proteína y 1 de azúcar sin grasa. En la comida, una verdura, 2 raciones de frutas, 2 raciones de cereales sin grasa, 1 de alimentos de origen animal muy bajo aporte de grasa. Aceite sin proteína fueron 4. En la segunda colación se utilizaron una ración de verduras, una ración de frutas, 2 de cereales, 2 de aceite sin proteína y 1 de azúcar sin grasa. En la cena, una verdura, una ración de fruta, 2 raciones de cereales sin grasa, 2 de aceite sin proteína y 1 de azúcar. Mi menú
Para el desayuno es pechuga asada con ejotes salteados, atole de vainilla con agua y pera. También había que cuidar el aporte de agua porque ya como en Nutrein ya se nos calcula también, entonces, y pues no debía de pasarme de 3000 mililitros, solo ocupé una taza de agua. Para la colación es un atole de vainilla con agua igual, porque recordemos que no puede consumir lácteos por por la interacción con los medicamentos. Y entonces quedó de la siguiente manera: atole de vainilla con agua, gelatina, mango, coco y pan tostado. En la comida, albóndigas de pollo con arroz, papa, chayote y agua de mango. En la segunda colación, palomitas naturales, gelatina, pan tostado, jícama y agua de mango. En la cena, pues solo se hizo su espagueti con chayote y papas, gelatina, agua y media pieza de pera. Con las recomendaciones nutricionales para nuestro paciente de insuficiencia renal serían las siguientes. Se debe de tomar en cuenta que debe aplicar técnicas de remojo y doble cocción al cocinar. Esto porque el potasio se pasará al agua y con lo que se consigue reducir a la mitad. Recordemos que el potasio es uno de los micronutrientes que se debe de cuidar en el paciente con insuficiencia renal. También se debe limitar los alimentos con alto contenido de fósforo, bajando su consumo a una vez por semana, el uso de leche y o queso. Sazonar los alimentos con aceite de oliva, tomar 4 a 5 porciones de frutas y verduras al día, prefiriendo las de bajo contenido en potasio, distribuir las comidas en 4 o 5 ingestas, desayuno, comida, cena y una colación a media mañana y a media tarde. Elegir los alimentos con alto valor biológico como el pescado, la carne, los huevos, limitando el consumo de carne roja 2 a 3 veces a la semana. Preferir los alimentos frescos en detrimento de aquellos preparados o conservados con altos contenidos en sodio y conservantes que contienen fósforo. Utilizar especias en lugar de sal, limitando su utilización a la adición de una pequeña cantidad en los alimentos cocinados. Mantener el control del peso dentro de la normalidad y mantener un adecuado nivel de actividad física. Recordemos, bueno, eso es para un paciente con insuficiencia renal crónica, pero que digamos que no tiene ninguna interacción con ningún medicamento, perdón. Nuestro paciente tiene su interacción con los medicamentos, con 2 de los medicamentos que se le otorgaron, que es la nifedipina, por lo cual a él pues se le modificó totalmente su dieta. O sea, es igual basada en una dieta hipoproteica, pero se le retiraron los alimentos que ahorita voy a mencionar. La nifepidina es uno de los medicamentos con los que tiene interacción y su alimentación. El consumo de alcohol realmente se tiene que evitar porque puede aumentar el efecto hipotensor en la absorción de la nifedipina, disminuyen su efectividad y biodisponibilidad los alimentos en general, el calcio, las tortillas, los productos elaborados con maíz nixtamalizado, queso, leche, yogur, acosiles, sardinas, charales y boquerones. Debe consumir los alimentos 2 horas antes o 2 horas después del fármaco. Debe evitar consumir alimentos que contengan histamina como la leche, yogur, quesos, legumbres, champiñones, pescados, berenjena, aguacate, carnes curadas o curtidas, embutidos, bebidas alcohólicas, chocolate, vinagre, espinacas y col. Inductores de liberación de histamina como frutas cítricas, fresas, piña, kiwi, salsa de tomate, mariscos, pescados, cereales, champiñones, cerdo, clara de huevo y algunos aditivos como el glutamato, benzoato, colorantes como el amarillo E102 y E110, el rojo E124, amaranto E123, los sulfitos y los nitritos. Los comprimidos deben tragarse sin masticar con ayuda de un poco de agua y tampoco deben partirse. Aumenta su efectividad e incrementa la estimulación del sistema nervioso central el jugo de toronja, cafeína, chocolate, ciertos tipos de té, refrescos de cola y bebidas energizantes.